Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. En un episodio anterior comentábamos los actores, las características generales que definen la política lingüística que siguió la corona española en el continente americano y, en definitiva, los elementos que podían dar respuesta a la gran pregunta: ¿por qué en América se habla español? Permitidme que empiece agradeciendo los comentarios que me habéis hecho llegar tanto a través de la página web como de las redes sociales. Y efectivamente, tal y como comentábamos en ese episodio anterior, este tema tiene muchos actores, muchos elementos que van a definir el recorrido, el desarrollo histórico de la lengua en el continente americano. Tanto el capítulo anterior como este son planteamientos generales, como un marco, como un telón en el que iremos insertando nuevos actores en los próximos episodios. Es un tema, ya os lo comenté, para mí sumamente interesante, pero que no es simple, no tiene un único protagonista. Hoy vamos a centrarnos en la actitud que tuvieron los religiosos para evangelizar y las posibilidades, las dudas que tuvieron. Vamos a hablar de sus opiniones y también de cómo conseguir los fines de la evangelización que se habían propuesto. En primer lugar, hay que tener en cuenta la enorme dificultad que supone entrar en contacto con un continente que tiene una gran multiplicidad de lenguas. La enorme variedad y cantidad de lenguas que había en América es algo que aparece desde los primeros documentos como una situación prácticamente desesperante. No consiguen comunicarse bien, aprenden una lengua y cuando cambian de isla entran en contacto con otra absolutamente distinta. Las primeras cartas sobre América nos cuentan mucho esa sensación de impotencia. Parece que aprender una lengua no sirve para comprender la siguiente. La finalidad de los religiosos es evangelizar. Por lo tanto, tienen que encontrar un medio rápido para comunicarse y con frecuencia se ve que el procedimiento más básico, que son los gestos, no son adecuados o no es suficiente. En caso de necesidad, pues es lo que se hacía, evidentemente, gesticular y cada uno que entienda lo que pueda. Y antes de conocer las lenguas, se utilizarán también las imágenes. En el PDF gratuito que tienes para acompañar este episodio y que puedes descargar en mi web, en la sección podcast, o directamente tecleando en el navegador evabravogarcia.com/5 con número. En este PDF te indico la referencia a un documento que puedes consultar en la red, que es el Catecismo de Fray Pedro de Gante. Es uno de los primeros catecismos que se hacen enteramente en dibujo para tratar de explicar conceptos de la fe. Es una cosa curiosa, pero claro, totalmente, ineficaz a la hora de profundizar en un proceso de comunicación. Bueno, creo que queda claro, para que dos personas se comuniquen tienen que hablar el mismo idioma. Y aquí la situación es la siguiente: o bien los indígenas aprenden español, o bien los españoles, por lo menos los españoles encargados de la evangelización, aprenden las lenguas indígenas. La situación es totalmente distinta para el religioso que para el que no lo es, que para el individuo secular. El religioso tiene una finalidad espiritual. El individuo secular va a América a comerciar, a conseguir una vida mejor, etc.
a conseguir, en definitiva, los ideales del siglo XVI, honra, fama y gloria, ¿no? Que son los que van a mover a muchos individuos para marcharse a América. La demanda de una situación de conquista es completamente distinta de la demanda que tiene una situación de evangelización. Es decir, los primeros contactos entre españoles e indígenas pues buscaban una comunicación básica, pidiendo pues no sé, dónde hay agua, dónde hay comida, cómo se va para tal sitio, etcétera, ¿no? Pero una situación de evangelización, como comprenderás, requiere comunicar conceptos muchísimo más complejos, conceptos filosóficos, espirituales. Ni el lenguaje gestual ni los dibujos podían satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, vuelvo al punto de partida. O los indígenas aprenden español o los españoles encargados de la evangelización aprenden las lenguas indígenas. Bueno, pues esta es la duda que existió y este fue el debate que se dio durante todo el proceso de conquista. Vamos por partes. En los primeros momentos de la conquista prevaleció la actitud castellanizante, como consecuencia sobre todo del impulso, del ímpetu que tenía la lengua española en la península ibérica. Pues evidentemente cuando en la península se acababa de reconquistar y todo se hacía en castellano, lo que se veía como normal era llegar a América y castellanizar. El número de lenguas indígenas desanimaba a aprender esas lenguas indígenas. Sin embargo, la castellanización ni era rápida, ni era correcta, ni era de calidad en muchos casos, y de esto se dieron cuenta muy pronto los religiosos. Por lo tanto, no era eficaz enseñar español a los indios para convencerlos de una religión. Te invito a que te pares un momentito y te pongas en una situación de conquista, de contacto con otras lenguas, en la que tengas que expresar un mensaje muy importante y un mensaje complejo, como es explicar una religión con todo su credo, con toda su moral, sus convicciones, etcétera, ¿no? ¿Qué haces? Realmente no hay una solución fácil ni rápida. Y en el caso de América, tanto si se castellanizaba como si los predicadores aprendían y explicaban en lengua indígena, había una serie de pros y una serie de contras. Vamos a verlo y vamos a empezar por la castellanización, que como te digo era un poco pues lo primero, ¿no? Lo que resultaba natural para el que llegaba a América hablando castellano era seguir hablando castellano. La castellanización del indígena no era imposible en absoluto y muchos religiosos observaron que algunos lo aprendían de buen grado y sobre todo los niños, ¿no? Los niños aprenden todo y lo aprenden rápidamente. Sí observaron que le costaba más trabajo aprender el castellano a los adultos y por lo tanto ahí veían una cierta dificultad para aprenderlo. Por otra parte, la castellanización del indígena tardaba un tiempo, era necesario un tiempo para que tantísima cantidad de seres humanos que hablan otro idioma aprendieran el castellano. Por otra parte, para enseñar una lengua hay que saber algo de la lengua del receptor, de la lengua del aprendiz. Ayuda mucho, y eso lo sabe muy bien un profesor de español, como lengua extranjera, ayuda mucho saber algo de la lengua de sus alumnos para utilizar expresiones o para adelantar dificultades, etcétera, ¿no? Los religiosos, que son pocos realmente en comparación con los individuos civiles que van a América, los religiosos empiezan desde muy pronto a interesarse por las lenguas indígenas, también para comprender la cultura autóctona, para comprender las costumbres, saber un poco la psicología. Hay mucho contenido de ese tipo en el material que todavía conservamos hasta hoy. Y para agradar, es decir, para empatizar con las personas,
a las que van a dedicar una atención misional. De lo que se dan cuenta enseguida es que es mucho más fácil que ellos aprendan la lengua del indígena, del territorio en el que estén, a que el indio aprenda el español, que tarda más. Y sobre todo que en el caso de los indios adultos había una dificultad mayor. Por lo tanto, los religiosos enseguida se van a dedicar a aprender las lenguas con las que se va entrando en contacto. Y cuando digo aprender, no me refiero a balbucear un poquito de esas lenguas. En este sentido, es absolutamente impresionante la tarea que hacen los religiosos para aprender las lenguas, realizar gramáticas, vocabularios, traducir a esas lenguas sermones, las oraciones, vidas de santos, etc., y crear todo un material para la evangelización, con el inconveniente de que conforme avanzaba la conquista se encontraban lenguas nuevas. En este sentido, pensar en esta tarea y pensar en los resultados documentales que tenemos hoy conservamos buena parte de este material, es algo absolutamente asombroso. A mí me sigue provocando asombro, pese a que conozco bastante este tipo de documentos, porque el religioso que va a América no es un religioso culto. En muchos casos no son personas con una instrucción lingüística, con una formación filosófica, etc. Son individuos muy sencillos y se ponen a aprender las lenguas indígenas y a elaborar gramáticas, diccionarios, vocabularios, traducciones, etc. para la evangelización. Otro día hablamos del material y te indico algunos ejemplos para que veas la profundidad de estos documentos. Por el momento lo que quiero plantearte es que el religioso se puso a aprender las lenguas y a desarrollar un material que hiciera posible la evangelización. ¿Esta podría haber sido la solución? Fíjate, si esto hubiera sido lo que se hace, hubiera existido una fractura entre el mundo indígena y la sociedad que crean los españoles y la sociedad criolla. Porque las ciudades y los centros criollos son enclaves de español. El individuo que únicamente habla lengua indígena no tiene capacidad para integrarse en la sociedad criolla. Una experiencia límite, diríamos, de esta enseñanza en lengua indígena y del mundo absolutamente cerrado al español es el caso de las reducciones jesuíticas, las reducciones, por ejemplo, de Paraguay. Los jesuitas establecen un sistema de evangelización basado en pueblos de indios amurallados, cerrados, donde únicamente se habla lengua indígena y donde el único contacto con el exterior es el religioso. Es una estrategia basada en el aislamiento del indio para su bienestar, para preservarlo del contacto, del conflicto que le suponía la sociedad criolla. Esta experiencia, sin embargo, tuvo un final en general traumático, porque la orden de los jesuitas es expulsada de los territorios portugueses y españoles a finales del siglo XVIII. E imagínate, en ese momento en el que ya hay una sociedad criolla fuerte, consolidada, con unos países que están a las puertas de la independencia, en ese momento caen los muros de esos pueblos de indios y entra en contacto el mundo indígena con la sociedad americana del siglo XVIII, una experiencia muchísimo más fuerte y más traumática de la que tuvo que ser el contacto en el XVI. El aislamiento en lengua indígena limita las posibilidades vitales de un individuo, porque mientras la sociedad externa se va desarrollando en contacto con el español. Pero esta es una experiencia y un planteamiento especial de los jesuitas. Otras órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, etc., no tienen este planteamiento de aislamiento.
Estos religiosos se marchan al mundo indígena, se integran en muchos casos fuertemente en comunidades indígenas para realizar su tarea de evangelización. Servirán como intérpretes entre el mundo indígena y el mundo español, y con el tiempo irán enseñando español, irán castellanizando a sus comunidades. Así pues, y a modo de recapitulación, ventajas e inconvenientes. Ventajas de la castellanización, pues cualquier individuo podía evangelizar, incluso en el caso de que no hubiera un religioso. Cualquier religioso, nada más llegar, podía evangelizar si el indio sabía castellano. Inconvenientes: muchos indios no podían aprender rápidamente, sobre todo los adultos, y por otra parte tardaba un tiempo en aprenderse la lengua española. Respecto al uso de las lenguas indígenas, los religiosos valoran sobre todo que hay empatía, que se crea una conexión cuando ellos se acercan a los indígenas en su lengua, y que evidentemente, y a todos nos pasa, nos agrada la persona que habla en nuestra lengua o que hace el esfuerzo para comprendernos. Aprender la lengua indígena suponía también comprender la cultura, la costumbre y poder realizar mejor la evangelización. Y por otra parte, en este viaje de aprendizaje de las lenguas indígenas, los religiosos se darán cuenta de que eran lenguas estupendas, es decir, que eran lenguas con plena capacidad para expresar los misterios, las creencias de la religión. Por lo tanto, eran lenguas perfectamente aptas para la evangelización, para traducir a ellas los conceptos filosóficos y religiosos de la cultura cristiana. Todo ello requería un tiempo, y tanto por parte de los religiosos como por parte de los indígenas, un esfuerzo de aprendizaje lingüístico. No es una respuesta con una explicación fácil ni rápida, pero ahí está la tarea secular de los religiosos, aprendiendo las lenguas indígenas y recogiéndolas en gramáticas, vocabularios, vidas de santos, obritas teatrales, etc. Como resultado, muchísimas lenguas indígenas se conservan hasta hoy con plena vitalidad. Es más, algunas de ellas, como las llamadas lenguas generales, se extenderán más con la llegada de los españoles que antes de la llegada de los españoles. Hablaremos de esto y de algunas cosas más que me dejo en el tintero en un próximo episodio dedicado también a la política lingüística, porque este creo que está ya siendo un poquito más largo de lo que es deseable y no quiero agotar tu paciencia. En fin, únicamente si te pido un momentito más para hacer una aclaración que considero importante. A lo largo del podcast y en concreto de estos episodios estoy hablando de dos términos, estoy empleando la palabra indígena y la palabra indio. Quiero hacer una aclaración porque en España se utilizan exactamente con el mismo significado y ninguna de las dos tiene un valor negativo, un valor peyorativo o de ofensa, en absoluto. Indio e indígena son palabras positivas, no tienen ningún valor discriminatorio ni de, menor categoría. Hago esta observación porque sé que en algunos países de Hispanoamérica la palabra indio en concreto tiene un significado despectivo y quizás a alguna persona le extraña que la use, pero insisto, hablo desde España y hablar de un indio o de un indígena es exactamente igual y no tiene ninguna connotación despectiva. Espero que me entiendas y que lo entiendas en ese término cuando lo empleo. Yo procuro usar indígena porque sé que agrada más a muchas personas, pero realmente como aquí significa igual, pues alterno. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero tus comentarios y sugerencias y déjame por favor una valoración. Recuerda que tienes un material gratuito que acompaña a este podcast, a este episodio en evabravogarcia.com/5. Un saludo y hasta pronto.